Del primer libro de Samuel. Vamos a hablar esta tarde acerca de los estragos de la desobediencia, ¿verdad? Los estragos de la desobediencia, lo que produce en sí la desobediencia en la vida del hombre en sí, ¿verdad? Desde tiempos antiguos Dios ha querido que su pueblo sea dirigido por Él, con un solo fin, el fin que Dios quiere para que nosotros vivamos como Él quiere es bendecirnos, que vivamos en una plenitud de bendición. Desde tiempos antiguos a Moisés Dios le dio la ley y le dio todas las bendiciones que habrían de estar si los hombres de su pueblo se sometían a la ley y vivían en obediencia. Y así ha sido por todo el tiempo, ¿verdad? Desde el principio de la creación, lo que desagradó a Dios allá en el huerto del Edén fue la desobediencia. Hay muchos ejemplos de estragos que ocurrieron en las vidas de aquellos que fueron desobedientes. Si tomamos en cuenta la Biblia, cuentan un montón, ¿verdad? Adán y muchos más, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en este caso en uno de ellos, que fue un rey llamado Saúl, ¿verdad? Estuvo también Esaú, que fue también alguien que menospreció en sí la misericordia de Dios. ¿Y con qué fin predicamos este libro histórico? Porque aunque fue una historia que sucedió hace mucho tiempo en Israel, pero puede sucedernos a nosotros. Cuando Dios nos llama, es para utilizarnos en su propósito y conforme a su voluntad. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha llamado? Entonces Dios nos ha llamado para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito. Él quiere utilizarnos, Él quiere que nosotros seamos de bendición, pero es Él el que debe de dirigir nuestras vidas. Es a Él entonces que debemos de estar sujetos y ser obedientes. ¿Por qué? Para eso nos llamó. Y si nosotros no obedecemos a aquel que nos llamó, entonces estaríamos dirigiéndonos por nuestro corazón. Y a eso es lo que se conoce como la desobediencia. Y trae estragos a nuestra vida. A Saúl Dios lo escogió como rey. Si usted lee el versículo 1, dice así, para ir entrando en el mensaje. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Quién fue el que llamó entonces a Saúl? Dios. ¿Para qué lo llamó? Para que oyese su palabra. ¿Cuál fue la palabra que le dijo Samuel? Para que estés atento. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos atentos? ¿A qué? A lo que Dios quiere decir. ¿Para qué? Para que Dios cumpla su propósito en mí. Ah, no, hermano, el pastor ya aburre, que hay que evangelizar, que hay que hablarle a los vecinos, que hay que hablarle a los familiares. Yo ya me aburrí. Hermano, usted ha sido llamado por Dios, no seamos desobedientes. Esa desobediencia nos va a traer estragos. Ay, hermano, es que yo así nací y así me voy a morir. Así fue mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá, y nosotros éramos agrios. Cuidadito, porque es posible ese agrio, hermano, sea una desobediencia. Sea algo que nos va a traer estragos. Ah, de todos modos, hermano, la vida es corta. Yo voy a ir, yo voy a hacer, yo voy a decir. Cuidado. Porque Dios lo ha llamado a usted para un propósito como llamó a Samuel. Le dijo, está atento ¿a qué? A lo que Dios te va a decir. Nuestro oído y nuestro corazón, amada iglesia, debemos de estar atentos a lo que Dios dice a través de su palabra, a través de la oración. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Estemos atentos a lo que Él dice. Oigámoslo y obedezcámoslo. Ahora dice el versículo 2. Oiga, Dios le dio un mandamiento a Saúl. Y dice en el versículo 2. Del versículo 2 al 3 está el mandamiento. Dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.
Muchos utilizan este versículo para querer atacar a Dios y degradarlo, ¿verdad? Decir, miren, Dios es un gran asesino. ¿Quién era Amalek? Amalek era un pueblo en contra de la voluntad de Dios. Allí había de todo tipo de pecado, rebelión. No creían en Dios, eran idólatras. Cuando el pueblo de Dios venía de Egipto y quería pasar por esa tierra, no lo permitieron. Lejos de eso, querían que un profeta maldijera al pueblo de Israel. O sea, lo que ellos deseaban era el mal. Entonces Dios dijo, este pueblo no quiere nada conmigo, entonces mejor destruye. Ese fue el mandato, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? Amado hermano, todo lo malo hay que destruirlo. Cuando me refiero a lo malo no estoy diciendo que vaya a matar a nadie, no me lo vaya a malinterpretar también, ¿verdad? Ya ven, la Biblia dice que hay que matar, no está hablando en este tiempo de eso. Está hablando de las cosas que no le agradan a Dios, eso representa a Amalek. Amalek en mi vida puede ser aquellas cosas que a Dios no le agradan, aquellas cosas que están oponiéndose dentro de mí, oponiéndose a que yo no haga la voluntad de Dios. ¿Qué tengo que hacer con aquello que impide que yo haga la voluntad de Dios? Destruirlo. Eso es lo que Dios me manda. Esos pequeños pecados que están dentro de nuestro corazón, lo que se le conoce como los pecados ocultos. Cuidadito. Porque a Dios se obedece completamente, no a medias. Si Dios dice que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Si Dios dice que hay que cambiar, hay que cambiar. ¿Cuándo decimos amén a eso? Si Dios dice que hagamos su voluntad, hay que hacerla. Que le adoremos, adorémoslo. Que hagamos aquello, hagámoslo. Que quiere que bendigamos a alguien, bendigámoslo. Porque eso es lo que Dios quiere. Y Dios le dio un mandamiento a su rey. Y le dijo, vas a ir a tal pueblo. Ahí hay un pueblo que se llama Amalek. Destrúyelo, porque es malo. Destrúyelo. Quiero demostrarle que yo soy Dios y que yo necesito que todo el mundo se dé cuenta que merezco que me glorifiquen. Y el pueblo era idólatra. Y Dios aborrecía la idolatría. Esa fue la orden. ¿Estamos de acuerdo en esto? Hemos entendido la orden. Está en versículo 2 y 3, que es lo que acabamos de leer. Vean, al parecer Saúl oye la voz de Dios, como muchos cristianos de este tiempo oyen la palabra de Dios, decimos amén, pero no hacemos el amén. Y ahí es el grave problema en el cual me meto yo con Dios. Esa desobediencia, hermano, trae estragos a mi vida. Vamos a ver, versículo 4 y 5. Al parecer Saúl oye y va. Vean lo que dice. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, y vinieron a Saúl. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Aquí lo que estaba haciendo Saúl era diciendo, los eneos eran otro pueblo, entonces los que están dentro de los amalecitas, que son ceneos, sálganse de allí. ¿Por qué razón? Porque ahí va a haber una gran destrucción, y hasta allí va bien Saúl. El problema es cuando ya nos tenemos que enfrentar a las cosas que a Dios no le agradan, las que tenemos que destruir, las que tenemos que quitar de nuestras vidas. Y ahí el problema. Saúl llega a la batalla, y vean, versículo toma el control, versículo 7 lo dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur. ¿Qué vemos en el versículo 7? Que ha tomado el control Saúl, ¿sí o no, hermano? ¿Por qué razón ha tomado el control? Porque Dios le dio una orden. Pero cuidadito cuando esa orden que Dios nos ha dado, nuestro corazón se inclina a lo que nosotros queremos. Eso ya es desobediencia. Y eso es lo que empieza a traer estragos en nuestra vida. Continúe, versículo 7. De Shur, que está al oriente de Egipto. 8. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Ya ahí hay un problema. ¿Cuál fue la orden en el versículo 3 y 4? ¿Cuál era la orden? ¿Alguien me puede leer el versículo 4? Oiga. Ajá, ¿qué más? No te apiades de él, le dice, ¿verdad? Mata a hombres, mujeres, niños y a hombres de pecho, vacas, ovejas, camellos. Vaya, pero ¿qué sucedió ya en el versículo que estamos leyendo? Al rey lo dejó ¿cómo? Vivo. ¿Y eso qué es, hermano? Desobediencia. De las cosas que a Dios no le agradan, hermanos, en nuestro corazón, no las dejemos vivas. Ay, hermanito, esto yo viera que las malas palabras, yo, hermano, cuando alguien me ofende, yo me dejo ir. Cuidadito.
Porque pueden ser vacas que un día se oigan y den vergüenza. Porque esos son los estragos de la desobediencia. Continuemos, versículo 9. Y Saúl y el pueblo, ¿qué dice, iglesia? Perdonaron. ¿Y cuál fue la orden? ¿Qué destruyese? ¿Era Dios asesino? No. ¿Qué quería Dios? Uno, que Saúl tomara el poder y el control y que destruyera lo malo. Eso era lo que significaba en aquel tiempo Amalek. Era un enemigo que si no se levantaba. Mire, hermano, y esto es cierto. Ponga atención a esto que Dios nos quiere decir esta tarde. Dos cosas suceden. O nosotros derrotamos al enemigo, ¿o qué? O el enemigo nos derrota. ¿Y quién es el enemigo? El pecado, la carne y todas las desobediencias que hay, ¿verdad? Si nosotros no las destruimos, ellos vienen con nosotros sin misericordia. Mejor seamos obedientes. Entonces Dios le dijo, destruye todo. Pero ya en el versículo 8, ¿qué es? El corazón de Saúl, ¿verdad? ¿Qué dice? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y oiga esto. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo dice? Y lo mejor de qué? Vaya. Y Dios le dijo, lo gordito te lo traes. Esas ovejas bien que le vamos a sacar bastante lana, esas dejadas vivas. Esa fue la orden de Dios. ¿Cuál fue la orden? Que destruyera. Pero cuando las vieron bien gorditas, ¿verdad? ¿Qué fue? El deseo del corazón, la codicia. No, si no es malo, hermano. No es malo para los hombres, pero para Dios sí. No, si viera, nadie dice nada. No, si el pastor no me le da, si el pastor está engañado también. El problema es que Dios todo lo ve. El problema es que el que me dio la orden a mí no es el pastor. El problema es entre mi persona y Dios. Entonces, ¿quién me va a demandar? No va a ser el pastor. La iglesia no me va a venir a decir nada. No, si el hermano, no, si hermano, pobrecito, ¿verdad? No, Dios se la va a explicar conmigo porque a mí me ha hablado, a mí me llamó y me dio una orden. Y esa desobediencia hará estragos en mi vida. Es pecado, vea lo que dice. 9, lo tenemos, ¿verdad? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales que engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo, ¿cuál era el problema? Ahí está al final del versículo 9. Mas todo lo que era vil y despreciable, se parece a los cristianos. No, esto está bonito, yo esto no lo dejo. No, si me está produciendo, pues. Y mírenme la seña, ya sabemos que es esto, ¿verdad? ¿Y de qué voy a vivir, hermano? No, hermano, sí, cuidadito, porque posiblemente eso no le agrade a Dios y hará estragos en nuestra vida. Bueno, continuemos. Hasta allí, hermanos, hemos visto el qué, la orden de Dios, cómo se empezó a ejecutar, pero ya vimos el corazón humano, que empezó a hacer a un lado la voluntad de Dios e impuso su deseo. Y ese es el problema. Empezó a decir, no, esta oveja está bonita, ¿verdad? Y este carnero, mira qué bonito. Hacia un lado, le decía Saúl. Claro, Dios no se la va a desquitar con el pueblo, se la va a desquitar con quien le dio la orden. Y no vaya usted a decir, y porque a la hermana no le pasa nada, y diga que a mí como Dios me agarra, pues si a usted Dios lo ha llamado. No es a su familiar, no es a su hermano que está a la par, no es el que vive a la par suyo, es con nosotros. La comunión de Dios. El mandato Dios me lo ha dado a mí como se lo ha dado a usted personalmente. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Y nosotros, gloria a Dios, viera qué bonito estuvo el culto, viera qué bonito estuvo. El problema es cuando la desobediencia sale a la luz, produce lo que se conoce como vergüenza. Ya va a ver, versículo, avance un poquito. Versículo 12. ¿Lo tenemos? Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo,
Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Qué estaba oyendo Samuel? ¿De qué estaba oyendo? Las vacas, va. ¿Y qué es eso? La desobediencia. La desobediencia sale a la luz, hermano. ¿Y qué produce? Lo primero, ¿cómo callamos, hermano? La vergüenza. ¿A cuántos de nosotros como cristianos se nos ha salido una mala palabra? ¿Y cómo la metemos de regreso? ¿Y qué da? Quisiéramos ser como avestruz se llama, ¿verdad? Meternos y que no nos vieran, según nosotros no nos ven, pero todo el cuerpo del avestruz queda afuera. Yo he dicho palabras, ve pastor lo que dice, y dice que es siervo de Dios, y dice que es hermano. Eso da vergüenza. Lo estoy hablando por mí, no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Saúlito. Saúl, bendito de Jehová, ahí viene el sacerdote, ahí viene el profeta Samuel, bendito sea Dios. La vaca. ¿Y qué significaba el balido de vaca? Desobediencia. Todas aquellas cosas que Dios nos ha dicho que las saquemos del corazón, que no son su voluntad, saquémoslas, porque si no un día van a dar balidos de vaca. Y eso se oye. No, hermano, si yo no tengo vacas, no, si no son vacas literalmente. Son las desobediencias. ¿Qué eran las cabras que se oían? Desobediencia. ¿Y qué es eso que oigo? Le dijo. Y ya empezamos nosotros. Es que viera mi hermano, mi mamá. Va que empezamos a echarle la culpa a la gente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da vergüenza decir yo fui. A mí me da vergüenza que me descubran los pecados, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos da vergüenza? Entonces, ¿qué ponemos? Excusa, no hay excusa, hermano. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira, hermano, hay mucha gente que cree que porque viene al culto y cumple con su culto, está bien delante de Dios. Dios no quiere ritos, quiere obediencia. Dijo su palabra, sacrificios no quiero, quiero obediencia. Ya lo va a ver. Continúe, versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y como nos da vergüenza, le llama la culpa a otro. ¿Qué dice el versículo 15? Y Saúl respondió, de Amalek, ¿los qué dice? ¿Cómo dice? La pregunta es, ¿y quién era el líder? ¿Y por qué dice los amos? ¿Quién es el que daba la orden? Saúl. Ay, hermano, este es de mi hijo. Ay, le tiramos una patada cuando llega alguien en la casa y nos ve algo que da vergüenza. Amén, hermano. Es que como él no es con que si nosotros estamos con eso. Amén, hermano. Son cosas, hermanos, que se descubren y que producen. Son pecados y son vergüenza. ¿Esos son qué? Estragos de la desobediencia. Sí, hermano, el andar en pecado no crea que es bonito, porque cree que mucha gente no viene a la iglesia, porque es vergonzoso lo que hacen. Porque no veníamos nosotros ante la iglesia, porque hacíamos cosas que nos daban vergüenza. Y nos escondíamos. Pero ahora que estamos en la luz, mantengámonos en la luz. Y ante Dios seamos obedientes. El pueblo los ha traído. Qué bonito. No, si no soy yo, hermano. No, ¿cuál? Nosotros somos. Entonces los estragos de la desobediencia, lo primero que producen es vergüenza. Estamos en el versículo 15. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Ay, hermano. Y para ofrenda las traemos. Amén, iglesia. Amén. Aquí le traigo mi gran ofrenda, hermano. ¿Y qué es? Un gran robo que se hizo por ahí abajo. Eso no lo traiga, hermano. Hermano, no traigo ofrenda mejor. No, de esas cosas Dios no quiere. Aquí está, Señor, mi diezmo de todo lo que le bajé a mi vecino. ¿Usted cree que Dios le va a agradar eso? Y Dios, ay, cuánto pisto trae mi hijo. ¿Qué hiciste? Sin vergüenza me va a decir Dios. Amén, iglesia. Amén. No querramos comprar la voluntad de Dios. Él cumple su voluntad, no nosotros la nuestra. Amén. ¿Para qué dijo que llevaba las vacas? Para sacrificar.
Para que no me digan nada del pastor, aquí les traigo. No, si a mí me lo puede traer, yo me lo puedo comer, pero ¿le será agradable a Dios? Voy a llevar a la iglesia para que no digan nada y ocultar cuántos pecados. ¿Cuál? Ante Dios estoy desnudo. Y Dios cree que, ay, y ayudó a todos los hermanitos, el hermano Luisito. ¿Cuál? Venid para acá, me va a decir. Que eso es lo que va a suceder. Versículo 16. Entonces, aquí viene otro estrago de la desobediencia. Ponga atención. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Como muchos, ¿verdad? Oramos, Señor, que esté usted hablando. Y ya cuando nos habla, no nos gusta. El mensaje de hoy no sirvió, hermano. Si era de mi lado y usted se puso a hablar de obediencia. Y si eso Dios quiere que hablemos. ¿Cuántos queremos una vida en victoria? Y verdad que la obediencia puede traer mucha victoria también. Vea lo que dice: di, dijo, estaba aquí a la expectativa Saulito. Y esta es la palabra, versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Primero le está diciendo: ¿sabes quién era vos? Nada. ¿Quién era Saúl? Nada. ¿Pero quién lo había hecho rey? Dios. La pregunta nuevamente con lo que iniciamos: ¿quién nos tiene hasta aquí? El pastor. Dios. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Y a quién obedecemos? A lo que nosotros queremos. Ese es el problema. Tú no eras nadie, así está diciendo el versículo 17, eras el más pequeño, pero yo te hice rey. Continúe, versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destrúyelo. ¿A qué estaba Dios llamando? ¿Cuál era el problema? Lo que practicaban los amalecitas. Por eso Dios les dijo: destruye. Miren, los niños de ahí ya estaban contaminados con el pecado. Entonces dijo: destrúyelo todo. A eso te mandé, le dice en el versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que, otra vez, le está recalcando el qué, el mandamiento, ¿verdad? Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿A dónde puso Saúl los ojos? ¿A Dios o a lo material? Va. Hermano, que dice que yo no voy a ir al culto porque me ha hallado un trabajo. Ese trabajo de lunes a domingo, no me queda tiempo, hermano. Y descanso un día, pero ese día es para mí. Vaya. Esas cosas no nos gustan. Hermano, haga el esfuerzo, congregue. No, hermano, que no ve que es la única. Si no ora todo el culto, que no nos gusta. Amada iglesia, Dios quiere obediencia. Dios quiere obediencia, aunque no haya mucho amén. Dios quiere que yo sea obediente. Dios no lo puedo comprar. Yo te dije que hicieras esto, le está diciendo. Ahora te va tu extraño, versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, y somos rebeldes, hermano. Si nosotros defendemos nuestra posición, ¿y qué? ¿Cuánto tenemos esa palabra en la boca? A veces así somos. Y esa rebeldía puesta, hermano, trae estragos. Si usted ve la actitud de Samuel en el versículo 20, se parece a muchos de nosotros. No, si Dios no ha hecho nada. No, si Dios no sé qué. ¿Y qué? No, si Dios no quiere. Poniendo excusas. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová. ¿Eso es verdad o es mentira? Los estragos de la desobediencia es que nos endurecen el corazón. Le decimos bueno a lo malo. Y Dios no puede ser burlado. ¿Qué está haciendo Samuel? Defendiendo su posición. ¿Había obedecido a Dios? No. En parte había hecho. Dios no quiere en parte, Dios quiere que obedezca todo. ¿Qué más dice el versículo 20? Continúe. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. 21. Mas el pueblo otra vez. ¿Verdad que somos sinvergüenzas, hermano? No vuelvo a ir a la iglesia, el hermano solo de sinvergüenza no trata de decir un hermano en la Biblia. Somos sinvergüenzas.
Le echamos la culpa a medio mundo. Yo no voy a la iglesia porque el pastor tiene la culpa. Y si usted lo ve, andarán mejor fuera de la iglesia, en pecado. No, mira que yo voy a otra iglesia, me dijo un varón, diga, porque mira ahí un poquito, no se siente, muy poquito, ay, al rato se ve, hermano, en pecado. Por eso era que no viene. Y como donde hay poquito, bien nos ven, ahí está el hermano. Pero también si me ven afuera haciendo otra cosa, miren el hermano. Pero como somos defensores de nuestra posición, el pueblo dice. ¿Cuántas veces va echándole la culpa al pueblo? Somos nosotros los responsables. Esos son los estragos de la desobediencia. ¿Qué más dice el versículo 20 al final, hermano? Y he destruido, Berecita, 21 más. El pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas, las primicias de los anatemas, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Cómo le llama Saúl a lo que han traído? Anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito. O sea, eso que llevaban, Saúl sabía que estaba maldito. ¿Y para dónde lo traían? A sacrificárselo a Dios. Entonces dice el versículo 22. Y Samuel dijo, esto hay que tener cuidado. Amada iglesia, quizás somos pocos, pero Dios quiere algo de nosotros. No se ande fijando si somos pocos, si somos muchos. Fíjese lo que Dios quiere de mí y de usted. Y vea lo que Dios quiere. Dios no quiere, hermano, que yo me ande ahí, hermano, yo ayuno 40 veces, yo no sé qué. Dios no quiere eso. Dios quiere que yo sea obediente. Si yo puedo ayunar aquí y allá afuera también, hasta puedo ayunar por pedir perdón. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que yo sea obediente. ¿A dónde? Allá afuera. Yo puedo venir a todos mis cultos, puedo venirlos a predicar, pero si soy un gran desobediente, Dios se lo va a desquitar conmigo. Y eso es ¿por qué? Porque la desobediencia trae estragos. El otro de los estragos, versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, esa palabra llevémosla en el corazón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no quiere ni pisto. Dios no quiere que yo aparente. Dios quiere que sea obediente. Amén, hermanitos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Obediencia. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La obstinación quiere decir el hacer lo que yo quiero. Es igual. Si yo soy desobediente, aunque venga a la iglesia, pero esa desobediencia es obstinación de mi corazón. Y ante Dios, ¿qué es eso? Pecado. No le gusta. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación, continuemos. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, aleluya. El final del versículo 23 es duro. Él también te ha desechado. Otro estrago de la desobediencia es que Dios me haga a un lado. Amén, hermano. Dios no cuenta con los desobedientes. ¿Y sabe para qué cuenta con los desobedientes? Para cuando venga el ardor de su ira. Así dice, ¿verdad? El impío ha sido creado, ¿para qué día? Dice la palabra de Dios. Para el día malo. Mas usted y yo mejor seamos obedientes. Porque el problema de la desobediencia es que Dios se aparte de mí. Es algo duro, hermano. ¿Y qué está haciendo Dios de Saúl? Se está apartando de él. ¿Y qué estrago es eso, hermano? Que Dios se quite de mí. Quiere decir que Dios me deje y sabe, hermano, que yo pierda lo que Él mismo me ha dado. No es Dios que me lo quite, yo lo perdí. Yo fui el que me aparté. Vayamos terminando. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ponga atención a este versículo. Cuidadito con querer quedar bien con las amistades, hermano. Es que era mi amigo, hermano, y tuve miedo de decirle no. A este le fue mal por haberle dicho sí a la gente. Ahí lo está reconociendo él, ¿verdad? Mire, hermano, este hermano se van a enojar. ¿Y qué tiene?
Si hermano a visitarme a mí, yo les iba a decir que para el culto iba si me traían pisto. Y Dios quiere pisto. Hermano, es que me da pena. ¿Cómo que te da pena? Entonces, ¿a quién queremos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién obedeció Saúl? ¿A quién le tuvo miedo? A los hombres. Y a Dios no le hizo caso. Así somos nosotros. Mire, el pastor, no cállate. Ay, hermanito, Dios lo bendiga. Y después, pues sí, vamos, que no sé. A los hombres le tenemos miedo. Y cuando Dios nos ve como andamos el corazón, hermano. Quitémonos, pues, toda desobediencia. ¿Por qué? Porque da vergüenza. ¿Qué más, hermano? Porque endurece el corazón. ¿Qué más, hermano? Porque Dios se aparta de mí y eso es lo más duro, vivir apartado de Él. ¿Y qué más? Al apartarse Dios de mí, me he quitado todas las bendiciones que Él tenía sobre mi vida. ¿Pudo Samuel volverlo a lograr? No, esto es lo duro. Terminemos, versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré. ¿Qué significaba que Samuel se apartara de Saúl? Samuel era el profeta. Samuel era el que hablaba en el nombre de Dios. Samuel era el que Dios lo había utilizado para ungirlo como rey. ¿Qué significaba eso? Que Dios le estaba diciendo: ya no quiero estar contigo. Por eso dices: porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas sobre su pueblo como rey. ¿Qué es eso? Mi desobediencia trajo estragos, ¿verdad? Me quitó los privilegios que Dios me había dado. Usted es hijo y hija de Dios, amén, iglesia. No dejemos que nada nos lo robe. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Amén. Gloria a Dios. ¿Trae estragos la desobediencia? Sí. Y aunque lloremos, ya no hay más. Versículo 27, y con esto voy a ir terminando con estos últimos dos versículos. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor. Ay, qué duro, ¿no? Qué duro. No permitamos que la desobediencia haga estragos en nuestra vida. Antes que eso suceda, mejor arrepintámonos y vengamos a la misericordia del Señor y mantengámonos en ella. Amén.